Mi nombre es Elena. Tengo 62 años. Siempre pensé que con criar a mi hijo mi vida ya estaría completa. Que no habría más que pedir. Pero un día entendí algo. Que algunas cosas, por mucho que las des, no siempre regresan a ti. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Eran las 2:15 de la tarde. Un martes. El sol se colaba por la ventana de mi cocina, tiñendo todo de un dorado familiar. Estaba en mi rincón preferido del mundo, preparando una masa para un bizcocho de zanahoria. Mi cocina, saben, no es solo una habitación. Es el corazón de mi casa. Es el latido de todo lo que he construido con mis propias manos en esta vida. Cada azulejo, cada sartén, cada electrodoméstico tienen su historia. 30 años de mi vida. 30 años de levantarme a las 5 de la mañana, de quemarme los dedos con el azúcar caliente, de no dormir para entregar los pedidos. Todo, euro a euro, rosquilla a rosquilla, magdalena a magdalena. Esta cocina es mi santuario. Es mi VNG Cook. Es lo que soy. Fue entonces cuando la escuché. Los tacones de Sofía. Mi nuera. Entró en la cocina como si fuera suya, como si siempre lo hubiera sido. Sin siquiera un buenos días, se plantó en medio de mi espacio. Su rostro serio, decidido. Recuerdo cada palabra. Como si me hubieran clavado un puñal de hielo en el pecho. Palabras que lo cambiarían todo. Palabras que no podré olvidar. Doña Elena, dijo con esa voz educada pero fría. Necesitamos hablar de algo importante. A partir de hoy, esta cocina es mía. Yo seré la responsable de todas las comidas de la casa. Usted puede comer en el lavadero con los perros. El mundo se detuvo. Por un instante pensé que no había escuchado bien. Mi propia nuera. En mi propia casa. Me estaba expulsando. Y no solo eso. Me estaba mandando a comer en el lavadero. ¿Con los perros? Como si yo fuera una criada. Una intrusa. Mi respiración se cortó. El cucharón de madera que sostenía, se sintió pesado. 30 años de trabajo. De sudor. De conquistas. ¿Y ahora? Ahora era yo un estorbo en mi propio hogar. Intenté hablar. Mi voz salió más débil de lo que quería. Sofía, esta es mi casa. Esta es mi cocina. Ella rió. Una risa seca sin alegría, que me heló la sangre. Es su casa, sí. Pero ahora somos una familia. Y una familia moderna tiene organización. Cada uno en su lugar. Usted ya hizo mucho. Ahora es nuestro turno de asumir las responsabilidades. Cada palabra. Un alfilerazo. Usaba mi generosidad. Mi amor. Mi dedicación contra mí misma. Como si debiera agradecerle por dejar de ser dueña de mi vida. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. ¿Cómo reaccionar? Mi cerebro simplemente se bloqueó. Sofía interpretó mi silencio como aceptación. Perfecto, dijo abriendo mis armarios como si fueran suyos desde hace años. Puede dejar la masa del bizcocho ahí, yo lo termino. Y puede llevar sus cosas personales al lavadero. Sus ollas viejas, sus utensilios. Aquí voy a organizar todo a mi manera. Fue en ese instante. Algo despertó dentro de mí. No era ira. Todavía no. Era una lucidez fría, cristalina. Cortó la confusión y me mostró la verdad. Mi nuera no estaba asumiendo responsabilidades. Ella me estaba robando. Mi espacio. Mi identidad. Mi lugar en mi propia casa. Pero si algo Sofía no sabía sobre mí, es que la mujer que construyó un negocio de la nada.
Que crió a un hijo sola. Que transformó el dolor en fuerza durante décadas, esa mujer seguía aquí. Y estaba a punto de descubrir que se había metido con la persona equivocada. Me levanté. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Fui a mi habitación. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes. Las facturas de la luz. Del agua. Del IBI. De Internet. Del gas. Todas. Absolutamente todas a mi nombre. Elena Silva. Mi nombre. Mi DNI. Mi dirección. Todas pagadas con mi dinero. Con el dinero de mis dulces. De mi esfuerzo. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo permití que ella me hiciera sentir una intrusa en la casa que yo pagaba, euro a euro? Fue entonces cuando tomé mi teléfono. Marcaba el número de mi abogado. Mis dedos firmes. Hola, Carlos, dije con una voz que no sabía que tenía. Soy Elena. Necesito que hagas algo por mí. Cancela todos los pagos de la casa de mi hijo Javier. Absolutamente todos. Mi voz, clara. Fuerte. Era hora. Era hora de que ella, Sofía, descubriera quién realmente pagaba las facturas. Era hora de que la reina de los dulces recuperara su trono. Pero para entender por qué hice esto, tengo que llevarlos unos años atrás. Tengo que contarles mi historia. La verdadera historia de esta cocina. 8 años antes. Un domingo por la mañana. Se sentía como cualquier otro. Ricardo, mi marido, había salido a comprar el pan a la panadería de la esquina. Era su rutina. Llevaba más de 20 años haciéndolo. Javier, mi hijo, dormía hasta tarde. Disfrutaba de su descanso de la universidad. Yo por mi parte preparaba el desayuno especial de los domingos. Tortillas de patatas. Fruta fresca. Café recién hecho. Era el aroma de la felicidad familiar. La tranquilidad. Eran las 9:30 de la mañana. El teléfono sonó. Era don Mateo, el panadero. Doña Elena, ¿puede venir urgentemente? El señor Ricardo se ha puesto mal. Mi mundo se desmoronó. Corrí a la panadería. Con mis zapatillas y mi batín. Sin importar nada más. Cuando llegué, Ricardo ya estaba en el suelo. Rodeado de gente. Pero yo lo sabía. Una esposa siempre lo sabe. Él se había ido. Infarto fulminante. A los 58 años. Sin aviso. Sin despedida. Sin una oportunidad de decirle una vez más cuánto lo amaba. De un momento a otro. Era viuda. A mis 54 años. Con un hijo de 22. Todavía en la universidad. Una casa que mantener. Un futuro completamente incierto. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Ricardo era un buen vendedor. Ganaba bien. Pero nunca fuimos de guardar mucho dinero. Vivíamos cómodamente. Sin grandes reservas. Cuando él se fue descubrí que la pensión apenas cubriría los gastos básicos de la casa. Javier, pobrecito, quería dejar la facultad. Quería trabajar. Quería ayudarme. Estaba en su 5º semestre de administración. Solo le faltaban 2 años para terminar. Mamá, puedo trabajar de día y estudiar de noche, me dijo una vez. Me emociona recordarlo. No vas a pasar dificultades por mi culpa. Ni lo pienses, le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Tu padre soñaba con verte licenciado. Y yo también sueño con eso. Terminarás tus estudios. Aunque tenga que ponerme el mundo por montera para lograrlo. Y fue exactamente lo que hice. Me puse el mundo por montera.
Ricardo siempre elogiaba mis dulces. Yo los hacía solo para casa. Para recibir visitas. Para llevar a fiestas familiares. Eran recetas que había aprendido de mi madre y mi abuela. Secretos que pasaban de generación en generación. Rosquillas de anís que se derretían en la boca. Magdalenas con un toque de limón. Alfajores que parecían pequeñas obras de arte. Elena, deberías vender esos dulces, solía decir Ricardo. Son mejores que los de la pastelería del centro. En aquel entonces me reía. Decía que exageraba. Pero cuando la necesidad llamó a la puerta, recordé sus palabras. Empecé pequeño. Muy pequeño. Hice una tanda de 50 rosquillas un jueves por la noche. Y las llevé a vender a la salida de la escuela del barrio. Un viernes por la mañana. Puse los dulces en capacillos de colores. Organicé todo en una bandeja prestada de la vecina. Me quedé allí. Avergonzada. Ofreciendo mis rosquillas a las madres. Rosquillas caseras. Hechas con amor y cariño. Gritaba. Bajito. No tenía mucha maña para aquello. Vendí todas en menos de media hora. Las madres las probaron. Volvieron al día siguiente. Preguntando si tenía más. Empezaron a hacer pedidos. Para cumpleaños de sus hijos. Para reuniones de trabajo. Para encuentros entre amigas. En la segunda semana, ya hacía 100 rosquillas al día. En la tercera, 200. Y así fue creciendo. De boca en boca. Cliente a cliente. Dulce a dulce. Javier me ayudaba cuando podía. Después de clase. Empacaba las rosquillas. Hacía las entregas en bicicleta por los barrios cercanos. Los fines de semana. Me acompañaba a los mercados ambulantes. Donde empecé a alquilar una pequeña mesa para vender. Mamá, tus dulces son realmente especiales, me decía él. Viendo la fila que se formaba en nuestra mesa. La gente siempre vuelve. Y tenía razón. Había algo en mi forma de hacerlos que la gente percibía. Quizás era el cariño. Quizás era la necesidad que me hacía poner amor en cada dulce. Quizás era simplemente la desesperación de una madre. Que no iba a dejar que a su hijo le faltara nada. Después de 6 meses vendiendo rosquillas, una clienta me hizo una propuesta. Cambió todo. Doña Elena, ¿usted no hace tartas de cumpleaños? Mi hija cumple 15 años. Y quería algo especial. Yo nunca había hecho tartas para vender. Solo para casa. Pero miré a aquella mujer. Vi una oportunidad. Sí, claro que hago, mentí. Con la naturalidad de quien estaba aprendiendo a sobrevivir. ¿Qué tipo de tarta le gustaría? Pasé toda la semana estudiando recetas. Viendo vídeos en internet. Probando masas y coberturas. Cuando llegó el día de la entrega, estaba nerviosa. Como una estudiante en el día del examen final. La tarta quedó preciosa. 3 pisos. Cubierta de nata blanca. Rosas de azúcar color coral. La cumpleañera lloró al verla. La madre me pagó. Y me dio una generosa propina. Doña Elena, tiene un talento especial. Esta tarta es una obra de arte. A partir de aquel día, no paré más. Tartas de cumpleaños. De boda. De graduación. De bautizo. Cada encargo era un desafío. Cada entrega una conquista. Empecé a cobrar mejor. A invertir en ingredientes de calidad. A comprar utensilios profesionales. La cocina de mi casa. Fue transformándose poco a poco. Cada mes que pasaba, compraba algo nuevo.
Una batidora más grande. Moldes profesionales. Un horno de gas más potente. Cada equipo se pagaba al contado. Con el dinero ganado con mi sudor. Euro a euro. Javier se licenció 2 años después de la muerte de su padre. Como habíamos planeado. Sin retrasar un solo semestre. Lloré en su graduación. Como si fuera la mía. Ricardo habría estado tan orgulloso. Nuestro hijo era ahora un administrador licenciado. Con su título en la mano. Y un futuro brillante por delante. Mamá, ahora yo voy a trabajar y a ayudarte, me dijo el día de la graduación. Basta de sobrecargarte solo tú. Hijo mío, ya me ayudaste más de lo que imaginas. Solo con verte licenciado, ya valió cada sacrificio. Pero Javier insistió en contribuir. Consiguió un empleo en una empresa mediana de la ciudad. Y empezó a ayudar con algunas compras mensuales. Yo podría haber disminuido el ritmo de trabajo. Relajarme un poco. Pero descubrí que aquello ya no era solo supervivencia. Era mi identidad. Yo era Elena, la reina de los dulces. La mujer que hacía las tartas más bonitas de la ciudad. La pastelera que transformaba sueños en azúcar y amor. Había encontrado mi vocación. A mis 55 años. Con la situación financiera más estable, empecé a invertir fuerte en la cocina. La reformé de cero. Cambié los armarios antiguos por otros más grandes y funcionales. Instalé una isla en el centro para tener más espacio de trabajo. Compré una nevera industrial. Un congelador horizontal. Una vitrina refrigerada para exhibir los dulces. Cada cambio se planificaba con cuidado. Medía el espacio. Buscaba precios. Ahorraba mes a mes hasta conseguir comprar lo que necesitaba. Nada de financiación. Nada de tarjeta de crédito. Todo al contado. Todo conquistado con el sudor de mi trabajo. La cocina se convirtió en mi oficina. Mi fábrica. Mi santuario. Allí creaba. Soñaba. Realizaba. Era donde pasaba la mayor parte de mi tiempo. Donde me sentía más yo misma. Donde construía no solo dulces. Sino mi nueva identidad como mujer independiente. Javier siempre respetó mi espacio. Cuando quería cocinar algo para él, pedía permiso. Usaba solo lo necesario. Lo dejaba todo limpio y organizado. Él entendía que aquella cocina era mucho más que un lugar para preparar comidas. Era el símbolo de mi reconstrucción. De mi fuerza. De mi capacidad para reinventarme. Mamá, eres una guerrera, solía decirme él. Viéndome trabajar hasta tarde en pedidos especiales. Convertiste una tragedia en una bendición. Y así era exactamente como me sentía. Bendecida. Agradecida por la oportunidad de descubrir una habilidad que ni siquiera sabía que tenía. Orgullosa de la independencia financiera que conquisté con mis propias manos. Fue en ese periodo de estabilidad y prosperidad cuando Javier conoció a Sofía. Eso fue hace 3 años. Él tenía 27 años. Profesionalmente establecido. Viviendo conmigo por elección. No por necesidad. Nuestra convivencia era armoniosa. Él tenía su vida social. Sus compromisos. Pero siempre encontraba tiempo para que conversáramos. Para cenar juntos. Para que me contara sobre su día. Cuando me habló de Sofía por primera vez, noté un brillo diferente en sus ojos. Mamá, conocí a una chica especial. Creo que te va a gustar. Cuéntame más sobre ella, le pedí. Genuinamente interesada en la felicidad de mi hijo. Se licenció en marketing digital. Trabaja en una agencia de la ciudad. Es inteligente. Dedicada.
Viene de una familia tradicional. Y es hermosa, mamá. Muy hermosa. Familia tradicional. Esa expresión me llamó la atención. Pero en aquel momento no le di mucha importancia. Estaba demasiado feliz de ver a mi hijo enamorado. Cuando Sofía vino a cenar a casa por primera vez, me esmeré en el menú. Hice una lasaña especial. Ensalada colorida. Y de postre un coulant de chocolate con salsa. Era mi especialidad. Ella llegó elegante. Bien vestida. Con un ramo de flores para mí. Era educada. Simpática. Elogió la casa. La comida. Hizo preguntas sobre mi trabajo con los dulces. Doña Elena, qué cocina tan maravillosa. Debe ser un placer trabajar en un espacio así. Es mi rincón especial, respondí orgullosa. Lo construí todo poco a poco. Cada equipo tiene una historia. Dios mío, cuántas máquinas. Usted debe tener una producción muy grande. Sí, la tengo. Pueden ser más de 500 dulces por semana. Sin contar las tartas por encargo. Ella parecía impresionada. Pero había algo en la forma en que observaba todo que me incomodaba ligeramente. Era una observación muy atenta. Muy detallada. Como si estuviera catalogando cada elemento. Cada detalle de la organización. No era una admiración sincera. Era un estudio. Una especie de mapeo. Eso lo entendería mucho después. En los meses siguientes, Sofía se convirtió en una presencia constante en la casa. Siempre educada. Siempre simpática. Pero manteniendo esa formalidad que yo interpretaba como respeto por la diferencia de edad. Nunca me llamó por mi nombre. Siempre doña Elena, oh señora. Pensé ingenuamente que era una muestra de respeto. Más tarde comprendería que era una forma sutil. De marcar distancia. De dejar claro que no éramos del mismo nivel. Que no éramos iguales. Cuando anunciaron su compromiso, 1 año y medio después de conocerse, lloré de alegría. Javier estaba radiante. Sofía parecía una princesa con el anillo que él había elegido. Mamá, queremos casarnos el año que viene, me dijo Javier. Y mientras no compramos nuestro apartamento, nos gustaría vivir aquí con usted. Si no es una molestia, claro, ¿molestia? ¡Qué tontería! Esta casa es grande. Hay espacio de sobra. Se quedarán aquí el tiempo que necesiten, les dije. Con el corazón lleno de gozo. Y así fue. Después de la boda, hace 2 años, Sofía se mudó oficialmente a mi casa. Los primeros meses fueron realmente tranquilos. Ella mantenía su habitación ordenada. No daba problemas. Incluso ayudaba con algunas tareas domésticas. Pero yo debería haber prestado más atención a los detalles. A la forma en que observaba mi rutina en la cocina. A cómo hacía preguntas sobre mis proveedores. Mis clientes. Mis métodos de trabajo. A cómo comentaba sobre la organización. La higiene. La eficiencia. En aquel entonces pensé que era interés genuino. Quizás incluso admiración por lo que yo había construido. Nunca imaginé que ella estaba estudiando mi territorio. Mapeando mi reino. Planificando una invasión. Porque fue exactamente lo que ocurrió. Una invasión. Una toma de poder. Un intento de expulsarme del espacio que construí con tanto amor y dedicación. Pero si Sofía pensaba que yo iba a aceptar callada, no tenía ni idea de con quién se había metido. La mujer que reconstruyó su vida desde cero. Que transformó el dolor en dulce. Que creó un imperio de azúcar y amor en una simple cocina doméstica. Esa mujer seguía aquí.
Y estaba a punto de descubrir que había elegido la batalla equivocada. Si esta historia de Elena toca su corazón, le invito a dejar su like, a suscribirse al canal y a dejarme un comentario diciéndome desde qué ciudad de España nos escucha. Y por favor, respóndame, si usted fuera Elena, ¿qué haría? Su mensaje puede alegrar el día de alguien. Mucho. Hay un dicho antiguo que dice que la gota de agua que hace desbordar el vaso nunca es la primera, sino siempre la última. Durante meses me tragué humillación tras humillación. Siempre justificando. Siempre intentando mantener la paz. Siempre creyendo que las cosas mejorarían. Pero todo tiene un límite. Y Sofía, ella traspasó ese límite. Decidió que yo no merecía ni siquiera comer en la mesa de mi propia casa. La escalada de humillaciones comenzó de forma tan sutil que tardé meses en percibir el patrón. Sofía tenía un talento especial. Convertía imposiciones en sugerencias. Órdenes en peticiones. Y humillaciones en favores que ella me hacía. Todo comenzó con los horarios de la cocina. En una mañana, estaba preparando un pedido especial de 100 rosquillas para un evento corporativo. Sofía apareció en la cocina. Aún en pijama. Con una expresión contrariada. Doña Elena, ¿podría hacer menos ruido? Me he despertado con el sonido de la batidora. Disculpa, cariño, respondí. Bajando el volumen. Siempre trabajo a esta hora. Son las 5:30 de la mañana. Pensé que aún estaríais durmiendo. Es que la habitación está justo encima de la cocina, ¿sabe? El ruido sube directamente. ¿No podría trabajar un poco más tarde? La miré. Sin entender. Llevaba años levantándome a las 5. Era mi rutina sagrada. La hora en que conseguía trabajar en silencio. Sin interrupciones. Aprovechando la frescura de la madrugada. Sofía, tengo pedidos que entregar hoy. Necesito tiempo para preparar todo. Pero, ¿no podría empezar a las 7 o a las 8? Sería más civilizado, no civilizado. Como si mi horario de trabajo fuera salvaje. Inapropiado. A partir de las 8 ya hace mucho calor para trabajar con chocolate. Y tengo otras tareas durante el día. Ella suspiró. Como si yo estuviera siendo terca sin motivo. Bueno, pero al menos los fines de semana podría respetar nuestro descanso, ¿verdad? Sábado y domingo son para dormir hasta más tarde. Los fines de semana eran justamente cuando yo tenía más pedidos. De fiestas. Cumpleaños. Bodas. Eventos familiares. Era mi periodo más productivo de la semana. Sofía, los fines de semana es cuando más trabajo. Ah, pero, ¿no podría organizar mejor su agenda? Dejar solo los días laborables para trabajar, organizar mejor mi agenda. Como si yo fuera desorganizada. Como si no supiera administrar mi propio negocio. En aquella semana, intenté adaptar mis horarios para no molestar. Empecé a trabajar a las 7. En vez de a las 5:30. Pero eso significaba trabajar bajo el calor del día. Tener menos tiempo para terminar los encargos. Correr contra el reloj. Mi productividad bajó. Mi estrés aumentó. Y aún así, Sofía seguía quejándose. Doña Elena, todavía es muy temprano, no puede esperar al menos hasta las 8. Con cada queja cedía un poco más. A las 8. Luego a las 9. En poco tiempo estaba trabajando en el peor horario posible. Bajo el sol fuerte. Con prisa. Sin la tranquilidad que siempre había tenido para crear. La segunda fase de la humillación llegó. Disfrazada de regalo. Una tarde Sofía llegó a casa. Con varias bolsas. Doña Elena, le he traído una sorpresa. Curiosa, fui a ver qué era.
Ella empezó a sacar de las bolsas ollas nuevas. Brillantes. De una marca que yo no conocía. ¡Qué bonitas, Sofía! ¿Pero por qué compraste ollas? Es que vi las suyas, doña Elena, y pensé, pobre doña Elena, trabajando con esas ollas tan viejas. Estas son antiadherentes. Mucho más modernas. Miré mis ollas. Alineadas en el armario. Eran ollas de aluminio. Algunas con más de 10 años. Pero todas muy bien cuidadas. Cada una tenía una historia. Un propósito específico. Sabía exactamente cómo se comportaba cada una en el fuego. Cuál era ideal para cada tipo de dulce. Sofía, gracias por tu amabilidad, pero no es necesario. Mis ollas funcionan perfectamente. Ah, pero estas son mucho mejores. Antiadherentes. Más ligeras. Más fáciles de limpiar. Le van a encantar. Ella ya estaba sacando mis ollas del armario. Apilándolas de cualquier manera. ¿Qué estás haciendo? Haciendo espacio para las nuevas. Estas viejas pueden ir al lavadero. Por si las necesita eventualmente, ¿al lavadero? Mis ollas. Que me acompañaban desde hacía años. Exiliadas al lavadero. Como si fueran basura. Sofía, no quiero cambiar mis ollas. Doña Elena, tiene que acostumbrarse a cosas nuevas. Estas son mucho más prácticas. ¿Prácticas para quién? Yo no había pedido ollas nuevas. No las necesitaba. Mis ollas antiguas eran perfectas para mi trabajo. Pero Sofía ya lo había organizado todo. Mis ollas estaban apiladas en el lavadero. Y las nuevas ocupaban mi armario. Como invasoras conquistando territorio. Ahora sí, la cocina quedó moderna, declaró ella. Satisfecha. Aquella noche intenté usar una de las ollas nuevas. Para hacer un dulce de leche. El resultado fue un desastre. El fondo se quemó. La consistencia quedó mal. Perdí una olla entera de leche. Aquellas ollas antiadherentes no funcionaban en mi fogón. Con mi forma de trabajar. Al día siguiente fui a buscar mis ollas antiguas al lavadero. Doña Elena, ¿no le gustó mi regalo?, preguntó Sofía. Viéndome traer mis ollas de vuelta. Las ollas son bonitas, Sofía, pero no funcionan para mi tipo de trabajo. Es cuestión de acostumbrarse. Estas son más modernas. Más higiénicas, ¿más higiénicas? Como si mis ollas fueran sucias. Inadecuadas. Prefiero usar las que conozco. Ella hizo una cara de desaprobación. Como si yo fuera una niña terca. Rechazando un juguete nuevo. La tercera humillación vino en forma de reglas. Sofía empezó a establecer horarios y procedimientos para el uso de la cocina. Siempre justificando como organización o higiene. Doña Elena, ¿qué tal si creamos una agenda para la cocina? Así evitamos conflictos de horario. ¿Conflictos? Es que a veces usted está trabajando cuando yo necesito preparar el almuerzo para Javier y para mí. O cuando quiero hacer una merienda especial. Si tenemos una agenda, queda más organizado, una agenda para mi propia cocina. Sofía, yo trabajo aquí todos los días. Es mi profesión. Claro, pero ahora somos una familia. Tenemos que dividir los espacios, dividir los espacios. De mi propia casa. Ella ya había preparado un cuadro de horarios. Escrito a mano. Con letra cuidada. Mira qué práctico quedó. De 5 a 8 de la mañana, libre para usted. De 8 a 9, horario libre para el desayuno familiar. De 9 a 11, libre para usted de nuevo. De 11 a mediodía, reservado para la preparación del almuerzo. Y así sucesivamente. Mi cocina había sido dividida en bloques de horario.
Como si fuera un laboratorio compartido. No el corazón de mi casa. Sofía, yo no necesito una agenda para usar mi propia cocina. Doña Elena, es solo para facilitar la convivencia. Así, nadie molesta a nadie, nadie molesta a nadie. Como si yo molestara a alguien trabajando en mi propia cocina. Lo peor es que Javier. Él. Estuvo de acuerdo con la idea. Mamá, creo que es buena organización. Sofía solo quiere evitar conflictos. ¿Conflictos con quién, Javier? Nunca tuvimos conflictos antes. Es que ahora somos más personas en la casa, ¿verdad? Es normal organizarse, normal. Como si fuera normal yo necesitar autorización para usar mi propia cocina. La cuarta humillación fue descubrir que Sofía estaba contando a otras personas. Contando cómo me estaba cuidando a mí. Lo descubrí por casualidad. En una conversación telefónica que ella tuvo. Pensando que yo no estaba cerca. Hola, Laura. Soy Sofía. Ay, amiga, no te imaginas lo complicado que es vivir con la suegra. Dejé de lavar los platos para prestar atención. No es que sea mala persona, ¿sabes? Pero es que no acepta ningún cambio. Quiere hacer todo a su manera. A la hora que ella quiere, ¿a su manera? En su propia casa. Es que la gente mayor es así, ¿verdad? Se apega mucho a las cosas antiguas. La pobrecita trabaja en esa cocina desde la mañana temprano. Hace un desorden tremendo. No acepta ninguna sugerencia, pobrecita. ¿Desorden tremendo? Estoy intentando organizar las cosas. Crear una rutina más saludable para ella. Pero es difícil, ¿eh? A veces siento que estoy cuidando a una niña terca. ¿Niña terca? Así me veía ella. Javier, pobrecito, está en medio. No quiere contrariar a su madre. Pero entiende que yo tengo razón. Es complicado. Él. Entendía que ella tenía razón. Mi propio hijo. Él. Estaba de acuerdo en que yo era el problema. Ah, sí. Estoy intentando modernizar la casa también. Tenías que ver. Todo muy anticuado. Muy parado en el tiempo. Estoy haciendo una renovación poco a poco. Con mucho cuidado para no herirla. ¿Anticuado? ¿Parado en el tiempo? Mi casa. Que yo había reformado por completo. Que estaba impecable. Descrita como anticuada. No, no es maldad. Es cuidado. La gente mayor necesita orientación, ¿sabes? Si no, se pierde sin rumbo. Gente mayor necesita orientación. Como si yo fuera incapaz de cuidar mi propia vida. En ese momento. Sentí una rabia que nunca había sentido antes. Sofía no solo me estaba humillando en privado. Estaba desmoralizándome públicamente. Contando a sus amigas. Como era una santa. Por cuidar a la suegra problemática. La quinta y última humillación fue la gota que colmó el vaso. Sucedió una mañana. Yo estaba preparando una tarta de cumpleaños especial. Un encargo importante para una clienta que pagaba muy bien. Era una tarta de 3 pisos. Decorada con flores de azúcar. Demandaba mucha concentración. Y mucha habilidad. Sofía entró en la cocina como un huracán. Doña Elena, necesito usar la cocina ahora mismo. Sofía, estoy terminando esta tarta. Solo media hora más. No puede ser. He quedado para preparar un almuerzo especial para Javier. Es nuestro aniversario de bodas. ¿Aniversario de bodas? Una fecha especial. Lo entendía. Pero mi tarta estaba en el punto crucial de la decoración. Cariño, solo necesito terminar las flores de azúcar. 15 minutos como máximo.
15 minutos es mucho tiempo. Necesito empezar a preparar ahora. Si no, no me dará tiempo. Ella ya estaba sacando ingredientes de la nevera, ocupando toda la encimera central, donde yo estaba trabajando. Sofía, puedes usar la encimera de al lado. Yo solo estoy ocupando esta parte. No puedo. Necesito todo el espacio. Este almuerzo es muy importante. Y sin más conversación, empezó a empujar mis utensilios a un lado, invadiendo mi espacio de trabajo. Sofía, por favor. Esta tarta es un encargo importante. ¿Y el almuerzo de mi marido no es importante, mi marido? Como si Javier no fuera mi hijo también. Claro que sí. Pero puedo terminar rapidito y dejarte la cocina libre. Doña Elena, tiene que entender que no puede monopolizar la cocina. Esta casa ahora tiene otras personas también, monopolizar. Como si trabajar en mi propia cocina fuera monopolizar. En ese momento, sentí que había perdido completamente el control de la situación. Sofía me estaba expulsando de mi propia cocina para hacer un almuerzo, tratando mi trabajo como si fuera un hobby prescindible. Junté mis materiales en silencio. Llevé la tarta a medio terminar al lavadero y terminé la decoración allí, improvisando un espacio de trabajo entre la lavadora y los productos de limpieza, bajo la luz fría, con prisa, con la indignación hirviendo en mi pecho. Cuando entregué la tarta a la clienta aquella tarde, ella notó algo. Algo en la decoración. Doña Elena, esta tarta está preciosa como siempre, pero las flores quedaron un poco diferentes. ¿Diferentes? Claro que sí. Diferentes porque fueron hechas en el lavadero. Sin las condiciones adecuadas. Con prisa. Bajo estrés. Fue un pequeño problema técnico, mentí. Con vergüenza. Pero el sabor está perfecto. Aquella noche, cuando Javier llegó del trabajo, encontró a Sofía radiante en la cocina, preparando una mesa romántica. Dios mío, amor, qué esmero. Te has superado. Lo hice con mucho cariño, respondió ella, lanzándome una mirada triunfante. Usé toda la cocina para hacer algo especial para ti, toda la cocina. Como si fuera suya por derecho. Mamá, ¿has comido?, preguntó Javier, viéndome sentada en el salón. Sí, he comido, respondí. Ah, qué pena, dijo Javier. Sofía había preparado una comida deliciosa para él. No para la familia. Para él. Fue en aquella noche cuando tomé una decisión. No podía seguir aceptando aquello pasivamente. Sofía había cruzado todos los límites. Me había humillado de todas las formas posibles. Y encima, se estaba jactando de ello. Pero yo aún no imaginaba que lo peor estaba por venir. Que aquella escalada de humillaciones había sido solo la preparación para el golpe final. El golpe que llegaría pocos días después. Cuando ella finalmente dijo lo que realmente pensaba de mí. Cuando me mandó a comer al lavadero. Junto con los perros. Fue en ese momento. Ese momento preciso. Que entendí que ya no se trataba de convivencia. Ni de adaptación. Era una guerra. Una guerra por mi propia casa. Por mi dignidad. Por mi derecho a existir en el espacio que construí con tanto amor. Y si Sofía quería guerra. Iba a tener guerra. Porque la mujer que construyó un imperio de dulces desde cero. Que crió a un hijo sola. Que transformó el dolor en fuerza durante décadas. Esa mujer todavía estaba aquí. Y estaba a punto de descubrir que había elegido a la oponente equivocada. Había llegado la hora.
La hora de que la reina de los dulces recuperara su corona. Después de que Sofía me dijera esas palabras horribles, me quedé sentada en el lavadero. Quizás durante 1 hora. No lo sé. El tiempo se detuvo. Allí entre la lavadora y los productos de limpieza, rodeada por el olor a jabón y suavizante, fue donde la realidad me golpeó. Como un rayo. Miré a mi alrededor. A ese espacio pequeño. Apreciado. Donde ella quería confinarme. Y recordé. Recordé cuando reformé esta zona. Eligiendo cada azulejo. Planificando cada estante. Recordé cuando compré esa lavadora. Con el dinero de mis dulces. Pagada en 10 plazos. Religiosamente cada mes. Y entonces vino la primera idea poderosa. Soy yo quien paga la cuenta de la luz. Soy yo quien paga el agua. Soy yo quien paga todo. Me levanté. Lentamente. Como si despertara de un sueño muy largo. Y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mis documentos. Y saqué las facturas. La de la luz. La del agua. El IBI. El internet. El gas. Todas. Absolutamente todas a mi nombre. Elena Silva. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo permití que ella me hiciera sentir una intrusa en la casa que yo mantenía? Entonces tomé el teléfono. Marqué el número de mi abogado. Mis dedos firmes. Hola, Carlos, dije con una voz que no sabía que tenía. Soy Elena. Necesito que hagas algo por mí. Cancela todos los pagos de la casa de mi hijo Javier. Absolutamente todos. Mi voz, clara. Fuerte. Después de colgar, sentí una calma extraña. Una calma poderosa. Volví a la cocina. Y preparé mis armas. No eran cuchillos. No eran gritos. Eran papeles. La factura de la luz, 150 euros. La del agua, 50 euros. El IBI, 75 euros. Internet, 50 euros. Gas, 60 euros. Un total de 385 euros al mes. Solo de gastos básicos. Las extendí sobre la mesa de la cocina. Bien a la vista. Todas con mi nombre impreso. En letras grandes. Elena Silva. Estaba organizando los documentos cuando oí pasos en la escalera. Era Sofía. Bajaba, ya arreglada para el trabajo. Con esa prisa de quien tiene compromisos importantes. Buenos días, doña Elena, dijo, yendo directamente a la nevera. Buenos días, Sofía, respondí. Ella cogió una manzana y un yogur. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la mesa. Llena de facturas. Caramba, cuántas facturas, comentó. Con ese tono casual. Usted debe gastar una fortuna en estas cosas. Sí, gasto, respondí con calma. Especialmente ahora que somos más personas en la casa. Ella cogió una de las facturas. La de la luz. Y sus ojos se abrieron como platos al ver el importe. 150 euros. ¡Qué caro! Es el precio de mantener una casa como esta funcionando. Especialmente con equipos semiprofesionales para mi trabajo. Consumen más energía que los domésticos. Sofía cogió otra factura. La del agua. 50 euros de agua. ¿Cómo puede gastar tanta agua? Lavo mucha vajilla de mi trabajo. Y ahora con más gente viviendo aquí, el consumo ha aumentado bastante. Noté que ella estaba calculando mentalmente. Sumando los importes. Sus ojos pasaron por la factura del IBI. Por la de Internet. Por la del gas. Doña Elena,
¿Todas estas facturas están a su nombre? Sí, lo están, respondí con naturalidad. Siempre lo han estado. Al fin y al cabo, es mi casa. Fue en ese momento que vi su expresión cambiar. Como si una información fundamental hubiera llegado a su cerebro por primera vez. ¿Usted paga todas estas facturas? Sí, las pago. Siempre las he pagado. ¿Quién más las pagaría? Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Podía casi ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Y Javier, él no contribuye? Javier ayuda con algunas compras esporádicas. Pero las facturas fijas siempre han sido mi responsabilidad. Pero eso debe ser casi 700 euros al mes solo en facturas. 385 euros para ser exactos. Aparte del supermercado, los productos de limpieza, el mantenimiento de la casa. Sofía se sentó en una silla. Como si necesitara procesar esa información sentada. Doña Elena, yo no sabía que usted pagaba todo. ¿Qué pensabas? Que las facturas se pagaban solas. Yo pensaba que Javier. ¿Javier qué? Que él mantenía la casa. Me reí. No pude evitarlo. La ingenuidad. O quizás la arrogancia de Sofía. Era casi cómica. Sofía, Javier gana bien, pero no lo suficiente para mantener una casa como esta. Además, ¿por qué iba él a mantener mi casa? Esta casa siempre ha sido mi responsabilidad. Mi casa, mi responsabilidad. Sofía miró a su alrededor. A la cocina. Como si la estuviera viendo por primera vez. Sus ojos pasaron por los equipos semiprofesionales. Por los armarios llenos de utensilios. Por la organización que tanto criticaba. Y todo esto, los equipos, las reformas, todo pagado con el dinero de mis dulces. Cada olla, cada molde, cada equipo fue comprado con mi trabajo. El negocio de los dulces da tanto. Da lo suficiente para mantener esta casa, pagar todas las facturas y aún tener una vida cómoda. En ese momento Javier bajó a tomar café. Encontró a su esposa sentada a la mesa. Rodeada de facturas. Con una expresión de quien acaba de descubrir que 2 más 2 son 4. Buenos días a todos, dijo él, yendo directo a la cafetera. ¿Qué cara es esa, amor? Javier, dijo Sofía con voz extraña. ¿Tú sabías que tu madre paga todas las facturas de la casa? Javier se detuvo. Con la taza en el aire. Claro que lo sé. Siempre ha sido así. Pero nunca me lo contaste. Tú nunca preguntaste. ¿Cómo que nunca pregunté? Es obvio que querría saber quién paga las facturas de la casa donde vivo. Javier me miró. Luego a ella. Claramente incómodo. Sofía, no entiendo cuál es el problema. Mi madre siempre ha sido independiente. Siempre ha cuidado de su propia casa. El problema es que yo no lo sabía. Yo pensaba que tú. ¿Que yo qué? Que tú mantenías la casa. ¿Por qué pensarías eso? Porque tú eres el hombre de la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dejé de remover el chocolate. Javier se quedó quieto con la taza en la mano. Y Sofía se dio cuenta de que había dicho algo demasiado revelador. Sofía, dije con calma. ¿Crees que por ser Javier hombre automáticamente debería ser el quien mantenga esta casa? Bueno, es lo normal, ¿no? ¿Normal? ¿Según quién? Según la sociedad. La sociedad no vive aquí. Yo vivo. Y yo pago las facturas de la casa donde vivo. Javier finalmente intervino. Sofía, mi madre siempre ha sido independiente. Ella construyó todo esto sola. ¿Por qué iba yo a asumir las facturas de su casa? Porque ahora estás casado. Tienes responsabilidades.
Tengo responsabilidades contigo, que eres mi esposa. No tengo la responsabilidad de mantener a mi madre, que se mantiene muy bien sola. Sofía estaba visiblemente alterada. Todo el castillo de naipes que había construido en su cabeza se estaba derrumbando. Pero entonces, cuando nos mudemos a nuestro apartamento, tendremos que pagar alquiler, comunidad, luz, agua, gas, internet, completé yo. Como cualquier pareja independiente. Pero aquí no pagamos nada. Exacto. Aquí vivís gratis. En mi casa. Fue en ese momento que la máscara de Sofía finalmente cayó. La educación forzada. La amabilidad calculada. Todo desapareció de golpe. Eso es injusto. Nosotros contribuimos de otras formas. ¿Cómo? Yo organizo la casa. Cuido de la limpieza. Doy sugerencias de mejora. Sugerencias que no pedí. Y limpieza que siempre hice sola antes de que llegarais. Sofía, vivís aquí gratis. Coméis gratis. Usáis luz, agua e internet gratis. Y encima, todavía te quejas de mis horarios de trabajo. Criticas mi organización. Y ayer por la mañana me mandaste a comer al lavadero. Javier se giró hacia su esposa. Sorprendido. ¿Hiciste qué? Yo no la mandé. Yo solo dije que sería más práctico si ella. Sofía, la interrumpí. Tus palabras exactas fueron, a partir de hoy, esta cocina es mía. Usted puede comer en el lavadero con los perros. El rostro de Javier se puso rojo de vergüenza. Sofía, no puedes haber dicho eso. Javier, ella estaba monopolizando la cocina. Quería hacer un almuerzo especial para ti. En su cocina. En su casa. Con los equipos que ella compró. Pero ella no necesita trabajar tanto. ¿Es una mujer mayor, pregunté. Levantándome de la encimera. Tengo 62 años. Soy sana, activa y mi negocio está creciendo. ¿Qué hay de mayor en eso? Yo no quise decir. Sí que quisiste. Me ves como una vieja desechable que debería estar agradecida por tener donde vivir. Javier estaba en shock. Sofía, ¿cómo puedes hablar así a mi madre? Javier, no lo entiendes. Ella es imposible. No acepta ningún cambio. Quiere hacer todo a su manera. A su manera. En su casa. Pero ahora somos una familia. Tenemos que dividir las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades quieres dividir? Pregunté. Las cuentas. Perfecto. ¿Qué tal si empezáis pagando 400 euros cada uno al mes? 400 euros, gritó Sofía. Eso es absurdo. Absurdo es que. Una habitación con baño privado, derecho a cocina, salón, lavadero, patio, luz, agua, internet, todo incluido por ese precio. Sofía, no consigues ni una habitación de pensión por ese precio. Javier se acercó a mí. Mamá, ¿estás hablando en serio? ¿Quieres que paguemos? Javier, no quiero que paguéis dinero. Quiero que me respetéis. Pero si para ser respetada tengo que cobrar, entonces eso es lo que haré. Pero mamá. No, Javier. No hay más. Durante meses he aceptado falta de respeto tras falta de respeto. He aceptado ser tratada como una empleada en mi propia casa. He aceptado que critiquen mi rutina de trabajo, cuestionen mis métodos, invadan mi espacio. Y ayer me mandaron a comer al lavadero. Sofía intentó defenderse. Doña Elena, está exagerando. ¿Estoy exagerando? ¿Quieres ver una exageración? Cogí todas las facturas de la mesa y las extendí. Estas facturas vencen la próxima semana. Si queréis vivir aquí, podéis asumir la mitad. Son 385 euros al mes cada uno de gastos básicos.
Aparte de vuestra parte en el supermercado, productos de limpieza, gas. Eso es chantaje, explotó Sofía. Eso es vida adulta. Una pareja independiente paga sus propias facturas. Pero estamos ahorrando dinero para nuestro apartamento. Y yo os estoy manteniendo gratis mientras ahorráis dinero. ¿Qué tal un poco de gratitud en vez de falta de respeto? Javier estaba claramente dividido entre nosotras dos. Mamá, no tiene por qué ser así. Sí tiene que ser así, Javier. Porque aparentemente es el único lenguaje que tu esposa entiende. Tu madre está siendo vengativa, acusó Sofía. Vengativa por querer respeto en mi propia casa. Por no aceptar que me manden a comer al lavadero. En ese momento miré directamente a Javier. Hijo, tienes que tomar una decisión. O me respetáis como la dueña de esta casa, o buscáis otro lugar para vivir. No acepto más términos medios. Mamá, eso es un ultimátum. Es una definición de límites. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sofía se levantó de la silla. Furiosa. Javier, ¿vas a dejar que tu madre me hable así? Sofía, mandaste a mi madre a comer al lavadero. ¿Qué esperabas? Esperaba que me defendieras. ¿Cómo puedo defender lo indefendible? Entonces, ¿has elegido su lado? He elegido el lado de lo que es correcto. Y tratar a mi madre así, en su casa, está mal. Sofía nos miró con odio. Os merecéis el uno al otro. Una vieja amargada y un hijo que no sabe imponerse. El silencio que siguió fue glacial. Javier se puso blanco de ira. Sofía, has pasado todos los límites. ¿He pasado? No he pasado nada. Estoy cansada de fingir que me gusta esta situación. Entonces no finjas más, dije con calma. Las maletas están ahí arriba. Sofía me miró como si no creyera lo que había escuchado. ¿Me está echando? Te estoy dando una opción. Respeto o salida. La elección es tuya. Ella se giró hacia Javier. ¿Y tú vas a dejar que tu madre me eche? Javier me miró. Luego a ella. Sofía, le has faltado el respeto a mi madre de una forma imperdonable. En su casa. Si alguien tiene que irse, no es ella. Sofía salió de la cocina como un huracán. Dando pisotones en la escalera. Javier y yo nos quedamos solos. En la cocina. En medio de las facturas esparcidas. Y del chocolate que había abandonado durante la discusión. Después de que Sofía subiera como una tromba de agua, dando portazos y arrastrando muebles arriba, Javier y yo nos quedamos en la cocina. En un silencio que decía mucho más que 1000 palabras. Mi hijo estaba visiblemente afectado. Procesando todo lo que había sucedido. Y yo me sentía como si acabara de salir de una prisión en la que había estado encerrada meses sin darme cuenta. Mamá, dijo Javier finalmente. Removiendo nerviosamente una cuchara. Tengo que pedirte perdón. ¿Por qué, hijo? Por haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Por no haberme dado cuenta de cómo Sofía te estaba tratando. Por haber estado de acuerdo con cosas con las que no debería haber estado de acuerdo. Miré a aquel hombre de 30 años frente a mí. Y por un momento volví a ver al niño que había criado. Al niño que me ayudaba a empaquetar rosquillas. Que me consolaba cuando yo lloraba por la falta de su padre. Que decía que un día cuidaría de mí como yo cuidaba de él. Javier, eres un adulto. Casado. Tienes tus propias responsabilidades. Entiendo que es difícil cuando estás en medio. No, mamá. No es difícil. Se vuelve difícil cuando uno olvida quién ha estado siempre a su lado. Me criaste sola. Construiste todo esto. Nunca me faltó nada. Y yo dejé que otra persona te faltara el respeto.
En tu propia casa. Aquellas palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Hacía meses que sentía como si estuviera perdiendo a mi hijo. Como si se estuviera convirtiendo en un extraño que apenas toleraba mi presencia. Hijo, solo quiero que entiendas una cosa. No estoy en contra de tu matrimonio. No estoy intentando causar problemas entre vosotros. Solo quiero que se me respete. En mi propia casa. Lo sé, mamá. Y tienes toda la razón. En ese momento oímos a Sofía bajar las escaleras. Por los pasos pesados, se notaba que todavía estaba furiosa. Cuando apareció en la cocina, llevaba una maleta en la mano. Y los ojos rojos de llorar. Javier, nos vamos, dijo. Sin mirarme. No me quedo ni un minuto más en esta casa. Javier miró a su esposa. Luego a mí. Y vi en ese momento que mi hijo finalmente había crecido de verdad. Sofía, siéntate. Vamos a hablar. No tengo nada que hablar. Tu madre me ha humillado. Me ha faltado el respeto. Y tú encima te has puesto de su lado. Me he puesto del lado de lo que es correcto, respondió Javier. Con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. Y tú sabes que estás equivocada. ¿Equivocada? Equivocada por querer organizar esta casa. Por querer crear una rutina mejor. Equivocada por faltarle el respeto a mi madre en su casa, dijo él. Levantando la voz. Sofía, la mandaste a comer al lavadero. ¿Cómo esperas que defienda eso? Sofía miró a Javier como si no lo reconociera. Has cambiado, dijo ella. Ya no eres el hombre con el que me casé. No he cambiado, Sofía. Solo he recordado quién soy. Soy hijo de la mujer más trabajadora y honesta que conozco. Y no voy a permitir que nadie le falte el respeto. En ese momento sentí un orgullo por mi hijo que no sentía desde hacía meses. Estaba finalmente mostrando la educación y los valores que intenté enseñarle durante toda su vida. Sofía dejó la maleta en el suelo. Y se sentó en una silla. Claramente se dio cuenta de que la estrategia del berrinche no estaba funcionando. Está bien, dijo con voz más baja. ¿Qué queréis de mí? Respeto, respondí simplemente. Solo eso. Respeto. Pero yo siempre la he respetado. Sofía, dejemos de fingir, dije con calma. En los últimos meses, has hecho de todo para hacerme sentir una intrusa en mi propia casa. Has cambiado mi organización. Has criticado mis métodos. Has establecido horarios para que yo use mi propia cocina. Y ayer me mandaste a comer al lavadero. Ella bajó la mirada. Finalmente pareciendo entender la gravedad de lo que había hecho. Y no fue solo eso, continué. Descubrí que andas contando a tus amigas cómo me estás cuidando. Como si yo fuera una pobrecita incapaz que necesita orientación. Yo nunca quise herirla. Sofía, la intención es una cosa. El resultado es otra. Me has herido. Me has humillado. Y has hecho que me sienta sin valor en la casa que construí con tanto esfuerzo. Javier se acercó a su esposa. Sofía, si realmente no quisiste herirla, entonces puedes demostrarlo cambiando de actitud. ¿Cómo? Respiré hondo. Había pensado mucho en esto durante la noche anterior. Y presenté mis 5 puntos. Mis 5 condiciones. Claras. Firmes. Primero. Tienes que entender que esta es mi casa. Yo pago todas las facturas. Yo soy la propietaria. Yo tomo las decisiones finales sobre todo lo que ocurre aquí. Ella asintió. A regañadientes. Segundo. Mi trabajo en la cocina es mi profesión. No un hobby. Es como gano mi dinero. Es como mantengo esta casa.
No acepto más interferencias en mis horarios o métodos. ¿Y cuándo necesito usar la cocina? Puedes usarla cuando yo no esté trabajando. Y cuando la uses, lo dejas todo exactamente como lo encontraste. Está bien. Tercero. Si queréis seguir viviendo aquí gratis, lo mínimo que espero es gratitud. ¿No quejas? ¿Gratis?, preguntó ella. Como si no lo hubiera entendido. Sofía, una pareja paga al menos 1.500 euros de alquiler por vivir en una casa como esta. Aparte de la luz, el agua, el gas, el internet. Vivís aquí sin contribuir ni un céntimo a los gastos de la casa. Ella miró a Javier, que confirmó con un gesto. Nunca lo había pensado de esa forma, admitió ella. Cuarto punto. No acepto más comentarios sobre mi edad, mi capacidad o mi independencia. Tengo 62 años. Soy sana, activa y perfectamente capaz de cuidar mi propia vida. Sí, señora. Y quinto. Si tienes algún problema conmigo o con algo de la casa, habla directamente conmigo. No andes contando a otras personas como si yo fuera una carga que llevas. Sofía se sonrojó, confirmando que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Doña Elena, yo le pido disculpas. Sinceramente. Creo que me perdí en medio de tanto cambio. Tanto estrés del matrimonio. De la adaptación. Miré a aquella joven de 28 años frente a mí. Y vi que estaba realmente arrepentida. Pero sabía que la confianza se reconstruye con tiempo y actitudes. No solo con palabras. Sofía, acepto tus disculpas. Pero una disculpa no borra meses de falta de respeto. Vas a tener que demostrar con actitudes que realmente has cambiado. ¿Cómo? Siendo educada. Respetuosa. Y sobre todo, dejando de intentar gestionarme como si fuera incapaz. Javier tomó la mano de su esposa. Sofía, te casaste conmigo. No con mi madre. Pero mi madre es parte de mi vida. Y quien no la respeta, no me respeta a mí. Lo entiendo ahora, dijo ella. Y por primera vez en meses pareció sincera. Doña Elena, ¿puede darme una oportunidad para empezar de nuevo? Dudé por un momento. Meses de humillación no se borran fácilmente. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad. Una oportunidad, Sofía. Solo una. Pero si vuelves a faltarme el respeto, no habrá una tercera. Lo entiendo. Si usted que me escucha ha llegado hasta aquí, le pido que me ayude comentando el número 1 abajo. Para que yo sepa que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe con la última parte de mi historia. En los días que siguieron, el cambio fue notable. Sofía empezó a saludarme por la mañana de forma genuina. Ya no con aquella educación forzada. Cuando necesitaba usar la cocina, preguntaba educadamente si yo no estaba trabajando. Dejó de hacer comentarios sobre mi organización o mis métodos. Javier también cambió. Volvió a cenar conmigo regularmente. Me contaba sobre su día. Preguntaba sobre mi trabajo. Volvió a ser el hijo cariñoso y presente que siempre fue. Mamá, me dijo una noche después de la cena. Gracias por haberme abierto los ojos. ¿Para qué? Para lo que es realmente importante. Casi pierdo a la mujer más importante de mi vida por una situación que ni siquiera debería existir. Hijo, tu esposa también es importante. Solo necesitáis encontrar el equilibrio. Lo estamos encontrando. Y ella está aprendiendo a admirarte de la forma en que yo siempre te he admirado. Y era verdad. En las semanas siguientes me di cuenta de que Sofía realmente estaba intentándolo. Se ofreció a ayudarme con algunas entregas.
Preguntó si podía aprender algunas recetas sencillas. Incluso elogió mi trabajo cuando una clienta hizo un pedido grande. 2 meses después del enfrentamiento, Sofía me sorprendió. Doña Elena, dijo un día. ¿Podría enseñarme a hacer ese dulce de leche? Quiero darle una sorpresa a Javier. Claro, respondí. Genuinamente satisfecha. Mañana por la mañana, si quieres. Pero no quiero molestarla en su trabajo. No lo harás. Tengo un pedido más ligero mañana. Fue durante aquella clase de dulce de leche que Sofía finalmente se abrió conmigo. Doña Elena, ¿puedo decirle una cosa? ¿Puedes? Siempre he tenido envidia de usted. La confesión me sorprendió. ¿Envidia? ¿Por qué? Porque usted es todo lo que a mí me gustaría ser. Independiente. Fuerte. Dueña de su propia vida. Y yo, aunque licenciada, aunque trabajando, siempre me he sentido perdida. Sofía, tienes solo 28 años. Ya tienes la edad y la capacidad para asumir responsabilidades y construir tu independencia. Es que al verla a usted tan segura de sí misma, tan dueña de su propio negocio, me sentí pequeña. Y en lugar de inspirarme, intenté disminuirla a usted. Para sentirme mejor. Aquella honestidad me conmovió profundamente. Sofía, la inseguridad la tenemos todos. Yo también la tengo. La diferencia es que aprendí a transformar la inseguridad en motivación. ¿Cómo? Trabajando. Dedicándome. Construyendo algo que fuera realmente mío. Y sobre todo, no intentando disminuir a otras mujeres para sentirme más grande. Usted me perdona. Ya te perdoné. Pero gracias por tener el coraje de decirlo. Desde aquel día, nuestra relación cambió por completo. Sofía dejó de verme como una rival. Y empezó a verme como un ejemplo. Empezó a hacerme preguntas sobre negocios. Sobre independencia financiera. Sobre cómo conciliar el trabajo y la vida personal. Doña Elena, ¿cómo consiguió criar a Javier sola y además montar el negocio? Con mucho trabajo. Mucha dedicación. Y principalmente nunca renunciando a mis sueños. Quiero abrir mi propia agencia de marketing digital, me confesó un día. Pero tengo miedo de no conseguirlo. Miedo tenemos todos. El coraje es hacerlo incluso con miedo. ¿Usted tendría miedo de empezar de cero hoy? Lo tendría. Pero lo haría de todos modos. Porque descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba. 6 meses después de aquel enfrentamiento en la cocina, Javier y Sofía se mudaron a su propio apartamento. Estaba en Valencia. Lo suficientemente lejos para ser independientes. Pero lo suficientemente cerca para visitarnos. Esta vez, la despedida fue diferente. Fue cariñosa. Respetuosa. Llena de gratitud. Mamá, gracias por todo, dijo Javier. Abrazándome fuerte. Por la casa, por el cariño, por la paciencia. Y sobre todo por enseñarme lo que es ser una persona de verdad. Doña Elena, dijo Sofía. Abrazándome también. Gracias por darme una segunda oportunidad. Y por enseñarme que una mujer fuerte no disminuye a otra mujer. La inspira. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa de nuevo. Pero esta vez, la soledad no me asustó. Era una soledad elegida. Digna. Respetuosa. Volví a mi cocina. Mi santuario. Mi oficina. Mi reino. Miré a mi alrededor. Y sonreí. Cada olla en su lugar. Cada utensilio donde debía estar. Cada equipo funcionando como a mí me gustaba. A mis 62 años, había reaprendido una lección fundamental. La dignidad no tiene edad. El respeto no se pide, se impone.
Y una casa propia, pagada con el propio sudor, no es lugar para aceptar humillaciones. También me di cuenta de que establecer límites no es crueldad. Es una necesidad. Y que el respeto se enseña a través de actitudes firmes. No de palabras vacías. Cogí mi cuaderno de recetas. Aquel mismo que Sofía había codiciado. Y empecé a planificar una nueva línea de dulces gourmet. Porque si hay algo que aprendí en toda esta historia, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reinventarse. Y sobre todo, nunca es tarde para recordar el propio valor. Mi cocina. Mis reglas. Mi vida. Y qué buena vida es esta. Si hay algo que he aprendido en toda esta historia, es que nunca es tarde para reinventarse. Mi experiencia me enseñó que establecer límites no es crueldad. Es una necesidad. Y que el respeto se enseña a través de actitudes firmes. No de palabras vacías. Por eso, si me permiten, me gustaría compartir algunas reflexiones. Para los padres y madres que me escuchan. El amor incondicional no significa la anulación del propio ser. Pongan límites claros. Para proteger su dignidad, su espacio y su bienestar. Incluso con sus propios hijos. No confundan la generosidad con la servidumbre. Su valor no está en cuanto se sacrifican por los demás, sino en lo que han construido. En su independencia. Y en el respeto que exigen y merecen. Permitan que sus hijos asuman sus propias responsabilidades. La verdadera ayuda no es resolverles la vida, sino enseñarles a vivirla. Incluyendo las cargas económicas. Y las complejidades de sus relaciones. Para los hijos como mi Javier. Al casarse, deben equilibrar el amor a su pareja con el respeto y la gratitud hacia sus padres. No ignoren las señales de descontento. Ni permitan que nadie falte al respeto a quienes les dieron la vida y todo lo que tienen. Sean conscientes de lo que ocurre en su hogar. No hay excusa para la ceguera o la cobardía. Tengan la valentía de defender lo correcto. Incluso si eso significa confrontar a su propia pareja. Y sobre la naturaleza humana. En nuestro mundo moderno. A veces la arrogancia y la sensación de merecerlo todo sin esfuerzo se disfrazan de ambición. Pero la verdadera fuerza no viene de intentar disminuir a otros, sino de construir el propio valor desde adentro. La inseguridad, cuando no se maneja, puede llevar a la ingratitud y a la destrucción de las relaciones más valiosas. La comunicación honesta. El establecimiento de límites claros. Y el respeto mutuo. Son los pilares de cualquier convivencia sana y relación duradera. Es la única forma de evitar malentendidos y heridas profundas. Al final, todo se resume en una frase. Mi cocina, mis reglas, mi vida. Y qué buena vida es esta. Si esta historia ha tocado su corazón, no olvide dejar su like, suscribirse al canal y compartir sus reflexiones en los comentarios. Su mensaje podría alegrar el día de alguien. La historia de Elena, la reina de los dulces, termina aquí. ¿Qué piensan de la decisión que tomó Elena? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada uno de sus mensajes. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un like, compartirla con alguien a quien crean que también podría emocionar, y suscribirse al canal para no perderse los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista sea usted.